Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Así eres tú. solo así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Señor. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú, Así eres tú. así eres tú. Así eres tú. Apreciados hermanos de la Iglesia de la Paz, vamos a continuar adorando al Señor. Ustedes saben que el culto dominical, o en este caso no tenemos culto de celebración, sino un culto virtual o digital, también es una forma de adorar al Señor. Hermano, una cosa que les quería mencionar yo es que el culto dominical está marcado para las 7 de la noche. Hermano, todos unidos debemos estar en acuerdo, reuniéndonos todos los domingos a las 7 de la noche. Hermano, si usted no lo hace a las 7 de la noche, no puede considerar que usted se está congregando, porque la idea es que estemos todos unidos en el mismo espíritu, a la misma hora, para escuchar toda la palabra y orar en común acuerdo. Bueno, hermanos, tenemos hoy, como parte de esta adoración a Dios con nuestros diezmos, primicias y ofertas, tenemos el sexto principio para ofrendar. Y este lleva por título: no caiga en la trampa de la ganancia. Yo quiero leerles la palabra que corresponde a este principio, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 15 al 21. Presten mucha atención, que es muy interesante. También les dijo: manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno
que le produjo buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar la cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Esto le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Hermanos, primero quiero que sepan una definición de avaricia, según esta Biblia es la Biblia financiera, Batalla Espiritual y Victoria Financiera de Morris Cerullo. Yo quiero decirle lo que quiere decir esa palabra ganancia. Viene del griego. El término pleonexia significa deseo avaricioso de tener más de lo que poseemos. La ganancia es idolatría, es un pecado que excluye a la persona del cielo. Es la raíz de muchas otras formas de pecado y aparta al ser humano de la fe. También lo estimula a las personas a mentir, a robar y a cometer asesinato. En fin, es capaz de llevar a la persona a la ruina y a la perdición eterna. Como les acabo de decir, en este ejemplo ustedes pueden ver a este hombre que acumuló muchos bienes, ¿verdad? Pero dejó de confiar en Dios. Hermanos, y ustedes saben muy bien que nosotros debemos tener siempre como cristianos, nuestra primera prioridad es Dios, tomarlo en cuenta en todo. Porque de lo contrario, cualquier cosa que pongas por delante de Dios es idolatría y Dios aborrece la idolatría. Vamos, hermanos, entonces a ofrendar, diezmar y primiciar con alegría en el nombre de Jesús. Una vez que hemos recaudado todos los diezmos, ofrendas y primicias, hermanos, yo quiero orar por esos diezmos, ofrendas y primicias. Extiendan las manos para el lugar, el alfolí. El alfolí es el lugar donde se recogen esas cantidades o esos dineros. Vamos a extender las manos hacia ese alfolí y vamos a declarar de la siguiente manera. Nosotros declaramos que este dinero está apartado para Dios, lo consagramos para Dios nuestro Señor en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Padre, para que tú nos bendigas conforme a lo que está establecido en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que actives el cerebro derecho, el cerebro izquierdo de cada una de las personas, trayendo ideas, pensamientos, trayendo formas de invertir el dinero para que las personas puedan aumentar sus rentas y, Señor, utilizarlas para gloria y honra de tu nombre en primer lugar, para que sea utilizado en la obra de evangelismo, en la obra de misiones y también para la manutención de nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, mis amados hermanos de la Iglesia La Paz de Maturín. Es una honra estar de nuevo aquí con ustedes para traerles una palabra de parte de Dios. Que Dios los bendiga. Pedimos al Espíritu Santo que esté aquí entre nosotros, que sea el Espíritu Santo abriendo sus mentes, sus corazones, y que esta palabra quede grabada en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la palabra de hoy es La salvación no es por obra. Este título de la palabra de hoy está basada en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 48. Esto fue el tema que más se acerca al título de esta palabra. La salvación no es por obra. Yo voy a leerles y ustedes se darán cuenta y ustedes meditarán y se darán cuenta por qué la salvación no es por obra. A continuación yo les voy a leer el libro de los Hechos en el capítulo 10, en el versículo del 1 al 48, y dice lo siguiente. Pedro y Cornelio.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todas las cuádrupes y terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose, se fue con ellos. Levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hombres de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo,
Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él le hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. A los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Entonces nos damos cuenta en este capítulo 10 del libro de los Hechos, nos encontramos con la historia de un hombre llamado Cornelio, como ustedes acaban de oír, ¿verdad? Él era romano, era centurión de la compañía la italiana y se dice también que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con todos los de su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que Cornelio era un sacerdote de su casa, era un discipulador de su familia, porque toda su familia, hablamos de la esposa, de sus hijos, todos eran igual que él, piadosos y temerosos de Dios. Dice también que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice la palabra, y estando en oración tuvo esa visión, ¿verdad? Que un ángel de Dios entró donde él estaba y le decía, Cornelio, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Y he preguntado varias veces a las personas, o yo les hago esta pregunta, si Cornelio hubiese muerto, ¿para dónde creen ustedes que iba a ir el alma de Cornelio? A pesar de ser un hombre bondadoso, temeroso, piadoso, daba limosna. Y Dios envió un ángel a decirle a Cornelio que su limosna y todo había entrado en la presencia de Dios para memoria de él. Entonces, si era un hombre tan bueno, ¿verdad? Pero si Cornelio hubiese muerto, Cornelio no iba a ir al cielo. Cornelio iba a ir para el infierno, porque nadie le había hablado de Jesús.
Y Dios había dejado en la Biblia escrito que solo aquellos que confesaran a Jesús, eso lo tenemos en Romanos 9:10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La palabra dice, si confiesas con tu boca. Cornelio no había confesado a Jesús. Y eso hizo que Jesús mandara a Pedro a predicarle a Cornelio sobre Jesús. Mucha gente tiene la equivocación de que ellos van a ser salvos por obras, porque yo lo he comprobado, porque cuando le voy a hablar a las personas de Jesús, yo comienzo preguntándoles que para dónde creen ellos que van si ellos mueren. Y muchos me contestan, bueno, yo no he sido malo, yo no he matado, no he robado, yo hago el bien, soy bondadoso, no critico, no, muchas cosas pues que ellos creen que en verdad es pecado y que ellos no lo hacen y creen que por eso ellos pueden ir al cielo. Pues yo quiero con esta palabra de hoy aclararles que no son las obras lo que los van a hacer ir al cielo. Es el creer y confesar en el Señor Jesús el que los va a hacer salvos. Entonces, yo no quiero, porque la misma palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, que de aquí en adelante, aquellos que creen que van a ser salvos, porque son buenos, porque ellos creen que son buenos, porque ellos creen que hacen buenas obras, porque ellos creen que no le hacen mal a nadie, que por eso ellos van a ser salvos, pues déjenme decirles que están equivocados, porque la salvación viene por confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y creemos en nuestro corazón, confesamos con la boca. Ahí lo dice muy claro, si confiesas con tu boca, y es otra en voz audible, porque cuando uno confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, uno lo tiene que hacer en voz audible, porque si tú lo haces con el pensamiento, el enemigo no tiene el poder de leerte el pensamiento, pero sí tiene el poder de oír tus palabras. Él escucha lo que tú dices y en ese momento tú estás reconociendo que tú dejaste de pertenecerle a Él y que tú ahora perteneces a Cristo porque tú lo estás reconociendo como tu Señor y Salvador. Él tiene que escuchar eso en el día que tú lo declares. Por eso tiene que ser con tu boca, en voz audible. Y esa es la condición que puso Dios para nosotros ser salvos. Después que Jesús vino, murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Eso pagó con su sangre, con su vida, pagó por nuestros pecados. Y vino a libertarnos. Entonces, Él hizo eso tan grande y lo único que nosotros tenemos que hacer es confesarlo con nuestra boca, que es nuestro Señor, reconociendo que creemos que resucitó, que creemos que está en el cielo sentado a la derecha de Dios Padre. Esa es la condición para Él darnos la salvación. Claro está que en el momento que nosotros lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, pasan muchas cosas en ese momento, nuestros pecados son lavados, Dios nos perdona en ese momento el Espíritu de Dios viene a posarse junto con nuestro espíritu y entonces nosotros en ese momento somos santos, somos salvos en ese momento y depende de nosotros cuidar esa salvación. Porque no es porque en ese momento quedamos salvos, ya somos salvos para toda la vida, ya tenemos ganado el cielo. No, en ese momento sí, pero si nosotros no lo cuidamos, si nosotros no obedecemos lo que nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer, entonces perdemos nuestra salvación. Y yo quiero decirles algo, si algo tenemos nosotros seguros es la muerte. A nadie le gusta hablar de eso, nadie quisiera ni nombrarla, la muerte, pero eso es seguro. Eso es seguro que un día nosotros vamos a morir, porque no nacimos para ser eternos. Lo único que tenemos eterno es el alma. Y de eso debemos de preocuparnos. ¿Para dónde va a ir nuestra alma el día que nosotros muramos? ¿Para dónde va a ir nuestra alma? Solamente hay dos caminos, el cielo y el infierno, más nada. Entonces, aquellos que no hicieron la voluntad de Dios, aquellos que ni siquiera declararon
a Jesús como su Señor y Salvador, van derechitos al infierno. Y de eso sí se deben de preocupar, porque el infierno va a ser eterno, igual como la vida en el cielo va a ser eterna. Eso va a ser una vida eterna, vamos a tener conciencia. Entonces, porque yo no quiero que aquellos que no sabían, ya no tienen de pretexto decir, ay, yo no sabía, aquellos que me están escuchando y no sabían lo importante que es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador para poder ser salvos, porque no crean que, como dijo la palabra, que por ser buenos, que por ser bondadosos, que por ser un hombre que hiciera todo lo que agrada a Dios, podía ser salvo, como le pasó a Cornelio. Entonces, hoy en día, nosotros podemos hacer el papel de Pedro, predicar y decir por dónde es que viene la salvación. Aquellos que están pensando, no, pues yo soy muy bueno, pues yo hago el bien a la gente, pues yo creo que yo voy para el cielo. No, mis amados, no son las obras las que nos van a hacer ir para el cielo. Es empezando confesando a Dios. Yo me imagino que hay muchas personas buenas, hasta mismos católicos, muchos católicos buenos que aman a Dios y personas que hacen cosas buenas. Pero ahí no les hablan de la salvación. Ahí no les hablan de que hay que aceptar a Jesús, que hay que confesarlo con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Él resucitó de entre los muertos. Ahí no les hablan de eso. Yo fui católica por muchos años y nunca había escuchado eso. Gloria a Dios que conocí a Jesús, porque si me hubiese muerto sin confesarlo iba a ir para el infierno. Y si algo yo tengo temor, miedos al infierno. Por eso es que yo trato de agradar a Dios. Porque si algo tenemos seguro es la muerte. Y no porque ya somos mayores, porque hay muchos jóvenes, que aquellos jóvenes que me están escuchando, voy con ellos. Hay muchos jóvenes que dicen, no, pues, ay, es que ser cristiano es muy aburrido. Yo primero me voy a divertir en el mundo y después yo voy y confieso a Jesús. Amigos, no hay tiempo, no hay tiempo. La muerte nos sorprende y no sabemos cuándo. Si fuera así, que murieran nada más los mayores, entonces los niños no murieran al nacer, los recién nacidos, niños pequeños. No sabemos cuándo va a ser el llamado, cuándo el Señor nos va a llamar. Y es bueno que el día que nos llame, nosotros lo hagamos confesado a Jesús y hemos guardado esa salvación para ese día. Presentarnos delante de Dios y ir con Él y no al infierno. Tengan temor. Si tienen temor del infierno, van a tener temor de Dios, porque por medio del temor a Dios que no vas a ir al infierno. Yo sé que a nadie le gusta este tema. Todo el mundo quiere oír de finanzas, de bendiciones, de amor y paz. Pero este tema es un tema que tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para el día del que el Señor nos llame y que no sabemos cuándo va a ser. Entonces, mis amados, no es ser bueno, no es hacer buenas obras lo que nos va a llevar, lo que nos va a dar la salvación. Lo que nos va a dar la salvación es aceptar a Jesús y vivir su ejemplo, leer la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios es que vamos a conocer cómo vivió Jesús y cómo es nuestro estilo de vida que tenemos que hacer después que recibimos al Señor. Siempre he dicho que la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Antes la gente ni se preocupaba de leer la Biblia. Y si no leen la Biblia, ¿cómo van a conocer? Y no hay pretexto llegar delante del Señor y decir, ay no, Señor, es que nadie me habló, nadie me dijo, yo no sabía. No, hoy en día no hay ese pretexto, porque la palabra de Dios se está oyendo por todas partes. Son ustedes, yo no, los que la rechazan, los que no quieren leerla. Entonces ya eso es problema de ustedes con Dios, el día que Él los llame a su presencia. Entonces, nuestro deber, ¿verdad?, es aclararle a las personas cómo es que nosotros podemos ser salvos.
Cuando Dios nos mandó a ir y predicar las buenas nuevas, predicar el evangelio del arrepentimiento y del perdón, que tenemos que arrepentirnos, que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, que es Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada uno tenemos ese deber. Está en ustedes en seguir y en creer. Nosotros cumplimos con decirles y con advertirles. Entonces, yo creo que quedó muy claro, ¿verdad? Mi tema, quedó muy claro que la salvación no es por obras, que tú puedes ser la persona más buena del mundo, pero si no has confesado a Jesús, no eres salvo. Entonces, lo importante que es confesar a Jesús. Muchos van a las iglesias y cuando hacen el llamado de pasar para que confiesen a Jesús, no sé, les da pena, dice que no están preparados, que se sienten pecadores. Pero es que Jesús no vino por los santos, Jesús vino fue por los pecadores. Es ahí en ese momento que tenemos que pasar y aceptar a Jesús. Entonces, no les dé vergüenza, porque a Jesús no le dio vergüenza entregar su vida por nosotros y aguantar todo lo que aguantó, ¿verdad? Que desnudo lo exhibieron por todo el pueblo. No fue que le pusieron aquel trapito que le aparece en la cruz, lo cargaban desnudo, lo escupieron y él todo eso lo hizo por nosotros. Y a nosotros nos da vergüenza abrir la boca y decir y reconocer, sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Sí, Señor, yo reconozco que tú resucitaste entre los muertos. Eso nos cuesta decirlo. Entonces, y para eso tenemos un galardón, un premio, que es el estar después de la muerte, en la vida eterna junto con Dios. No más por decir eso. Mira lo bueno que es Dios con nosotros. Bueno, mis hermanos, yo creo que ya hablé mucho. Yo creo que ya me entendieron el mensaje, lo que les quise decir, ¿verdad? Por último, les vuelvo a repetir, la salvación no es por obras. La salvación es por declarar que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Declararlo con nuestra boca. Así que aquellos que me están escuchando y que escuchen, que los llamen a la presencia del Señor, no se nieguen, porque eso no duele, al contrario, eso nos da felicidad, estar en la presencia de Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta palabra y yo quiero aprovechar este momento, ¿verdad? Para aquellos que me están escuchando, que todavía no han recibido al Señor Jesús, lo pueden hacer junto conmigo y aquellos también que lo recibieron, más se extraviaron, se alejaron de Jesús. Yo también los quiero llamar a la reconciliación, porque hay muchos que dicen, no, yo no lo voy a recibir porque ya lo recibí. Sí, lo recibiste hace mucho tiempo, pero igualito te alejaste de Él, viviste fuera de la cobertura de Dios, pecaste y todo eso. Entonces, cuando nos tenemos para reconciliar, que queremos reconciliarnos, tenemos que hacer de nuevo la oración que llamamos la oración de fe. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, yo te acepto en esta hora como mi Señor y Salvador. Y creo, Señor, que tú resucitaste entre los muertos y estás sentado a la derecha de Dios Padre. Yo te pido perdón por todos mis pecados cometidos hasta hoy, Señor. Y te pido, Señor, que escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Yo felicito a aquellos que hicieron esta oración y en este momento yo quiero decirles que han dejado de ser una criatura para convertirse en un hijo de Dios. Así que felicitaciones y que Dios los bendiga. Aquellas personas que recibieron al Señor, que nosotros los catalogamos como bebés, niños recién nacidos espirituales, ¿verdad? Yo les recomiendo que busquen a la persona que los invitó, al anfitrión de la casa donde ustedes están viendo esta palabra, y que les pregunten cómo pueden hacer para ellos poder hacerse miembros de una célula de nuestra iglesia. Y también tenemos nuestras redes sociales, que por ahí también se pueden comunicar con nosotros, cualquier duda que tengan, y así poderse comenzar a ser un miembro de nuestra iglesia La Paz.
Yo los invito, los esperamos con los brazos abiertos y bendiciones para ustedes.